llegamos a la última columna de este programa, que bueno, nuevamente un programa donde antes había un señor que se llamaba Carva y ya no. Y están con nosotros, de un lado, un viejo conocido que hace bastante que no venía, Pablo. ¿Cómo te va? Buenas tardes, tanto tiempo. Un placer volver a estar acá. Que nunca había venido a este estudio. No, es cierto. Que bueno. Y del otro lado tenemos a Silvia González. Silvina, ay, perdón. Me lo anoté, pero como entré a ver cómo estaba la transmisión, me equivoqué. Bueno, en fin, Silvina González Soler, que es socióloga, analista de datos, y trabaja con algo que mi primera pregunta va a ser, que es la filantropía. Sí, básicamente también conocido como el tercer sector, ¿no? Eso me confunde más, porque el primero me imagino que es la agricultura, y el segundo la industria. En realidad Esos son los factores materias primas, y después está la producción y transformación, la manufactura, y por último el sector social, que es básicamente el mundo de las organizaciones, los fondos, todo eso que no entra ni en gobierno ni en empresa privada necesariamente. Como este programa de radio. O no sé. Creo que es audiovisual. Bueno, claro. Entonces necesitamos que nos sigas explicando qué es la filantropía. Bien. Bueno, básicamente, a ver, lo voy a poner en casos prácticos que me parece lo más fácil para entender. Una organización social, una ONG. Bien. Ese sería como el caso típico de filantropía. También ahí vamos a tener de distintos niveles, donde vamos a tener algunas organizaciones que están como directamente en las bases y trabajan con personas en territorio, una unidad de base, una pequeña ONG, un grupo de gente que se junta a una, asociación civil. Bien. Y después vamos a tener donantes en ese mundo, y ahí empezamos a escalar en diferentes niveles de poder y de relaciones al interior de este mundo, que es un poco una locura, poco conocido también, pero súper interesante. Bueno, un mundo del que parcialmente hemos hablado bastante con Pablo, justamente, que hemos hablado de economía popular varias veces en este mismísimo programa. Y dentro de todo ese mundo, ¿vos a qué te dedicas a investigar? Bien, yo no investigo, yo soy especialista en monitoreo, evaluación y aprendizaje. Hago mucho foco en el aprendizaje, que es básicamente la manera en que estas organizaciones, fondos, como le querramos decir todos, este mundo, trabajan. Cómo pueden aprender de lo que hacen y ser un poco más eficientes en sus procesos, pero no eficiente en un sentido productivista, al menos para mí. Hay algunos que sí van a enfocarse un poco más en eso, sino un poco más en tratar de aprender y mejorar continuamente para lograr los objetivos que queremos como sector, como cada una de estas organizaciones. Dentro de eso hay un montón de metodología, hay un montón de procesos de aprendizaje, desde capacitación, de mejora continua, de un montón de aspectos. Comentabas recién temas de análisis de datos. Sí. No sé si yo las veces que vine a hablar a esta radio era de otro palo completamente. Hablamos más cuando hablábamos más de estilo de organizaciones, eran organizaciones tal vez más vinculadas a la política, más vinculadas a el trabajo territorial desde un costado, sí, no necesariamente político, pero sí un estilo más clásico. Tampoco sé si es clásico la palabra, porque las fundaciones, las organizaciones ONG también lo son. Pero es algo nuevo para este programa, me parece, lo que estamos trayendo. ¿A qué te referís concretamente cuando hablas de análisis de datos? Bien. Que ahí Hablen un poquito más fuerte, por favor. Ok. Ahí tenemos que empezar a pensar en qué es un dato y, entrar en toda esa, pero hay algo que hoy por hoy me parece que todos de mínima escuchamos un montón, que es el data science, data mining y un montón de capas que están muy en el mundo corporativo y el análisis como de grandes bases de datos y grandes fuentes de datos, pero la realidad es que cualquier cosa que genera conocimiento, que genera algún tipo de input que nosotros podemos tener, que le vamos a llamar dato, esa pequeña entidad que nos permite conocer mejor el mundo, lo podemos ir analizando. Yo un poco lo que he hecho en los últimos 5 años de mi vida es traer algunas innovaciones tecnológicas y acompañar organizaciones en su proceso de transformación digital para que puedan mejorar la manera en que conocen lo que hacen. Claro.
¿Y qué Bien. se releva, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se genera un dato en algo tan complicado como el sector social propiamente dicho? Eso a mí me divierte mucho. No quiero ponerme muy técnica. Si lo hago, me avisan, por favor. Puedes decir lo que quieras, no te preocupes. No, pero a ver, desde completar un formulario, que es la manera más directa, ¿no? Vamos a tener como diferentes fuentes de información. Usualmente, quién es el público a quien está dirigida esa organización o sus acciones va a ser la principal fuente de información y formularios que completan, pero también datos de registros, comparación con otras fuentes. Bueno, Pablo, creo que sos mucho más especialista en evaluación que yo. No sé. Lo dudo. Pero, y ahí tenemos un montón de como capas y maneras de hacer las cosas que tienen que ver con los enfoques de las organizaciones y de dónde se paran, porque en el sector social vamos a tener tanta representación y tantas miradas como organizaciones, y como vemos en el sector privado, algunos que son mucho más, no sé, utilitaristas de las cosas y de la información que se genera y buscan grandes resultados. Y ahí podemos encontrar, no sé, grandes organizaciones que son más de el mundo humanitario, que son quienes ayudan en grandes emergencias. Ahora estoy haciendo un proyecto con una de estas grandes organizaciones del sector humanitario de salud. Y ahí es muy difícil como mostrar otro tipo de datos que no sean grandes números, como, no sé, tasas de mortalidad. Eso en sí es un dato que usa esta organización, que también es, pero ahora lo que va a usar una organización de base que está trabajando en un barrio popular, y bueno, va a ser un dato muy diferente, como, no sé, si es un comedor, básicamente la cantidad de, no sé, viandas que se entregan, ¿no? La cantidad de platos que se generan, la cantidad de personas que vienen, y eso termina Ahora siendo está importante. fácil con las nuevas políticas, es cero siempre. Acá, al menos. Claro. Sí, perdón, te interrumpí. No, tranqui. El momento de bajada de línea. Sí. Pero sí, en este momento en la Argentina está difícil, ¿no? Para el sector en general, igualmente. Contrariamente, usualmente lo que pasa en este sector es que cuando hay crisis aparecen más fondos. En Argentina eso hoy no está pasando. Al contrario. Como, sí. La Bueno, empatía se está yendo. Muchas organizaciones se financian, o sea, lo que están haciendo muchos ahora es buscar financiamiento de lugares internacionales. Exacto. Porque dentro del país lo que pasa es que es una mierda, porque, bueno, son pocas las que tienen, vos nombrabas, por ejemplo, una asociación civil tal vez tiene las herramientas suficientes como para lograr un convenio, pero un comedor popular no tiene en general ni siquiera una personería. Las personerías que tenían eran muy débiles, reconocidos a uno justamente por el RENACOM, esto que estuvo hace poco dando vueltas, el Registro Nacional de Comedores, pero eso no te sirve para firmar un convenio, o sea, dependían totalmente del Estado Nacional, ¿no? Sí. Igual ahí hay también como un montón de información que ojalá que esto ayude para difundirla también, que es bastante, no sé, muy de este mundillo de cada vez hay más capas y capas y es bastante específico, pero hay otro tipo de financiamiento, hay otro tipo de organizaciones internacionales de este sector que ayudan, que intentan como romper esos esquemas. En mi experiencia personal, los modelos un poco más decoloniales y desde ya feministas, siempre, ¿no? El feminismo viene a ser, al menos en mi vida, ha sido esa luz que termina de aclarar un poco y no sé, dar un poco de esperanza. Hay organizaciones que son de este palo, que tienen estas otras miradas y que incluso financian organizaciones que no tienen personería jurídica. Claro. Obvio que es difícil, pero se hace. Pero es importante justamente porque si no, a mí me ha pasado trabajando con cooperativas en barrios populares, ya que sumo un poco mi experiencia, que Pablo conoce bastante también, que te das cuenta que desde la propia experiencia del barrio, por más bien que laburen, hay ciertos límites que no puedes romper. Por ejemplo, en el caso de la cooperativa, de las cooperativas surgidas de experiencias barriales, uno de los límites que yo notaba muy difícil de romper era la parte administrativa. De hecho, nos vimos obligados a contratar una contadora, que era un gasto que, por más que era poca plata, para la cooperativa era un montón de guita. Sí. Un montón de guita. Y estamos hablando de contadores que
están agrupados y se copan y te cobran 2 pesos, pero así todo es un dolor de cabeza terrible. Y así un montón de cuestiones que, digamos, como si no hay cierto piso que lo haga crecer, y en este caso, como haces vos, digamos, asesorar a esos espacios con herramientas que potencien esa experiencia, es imposible de romper. Por eso también siempre planteamos que la economía popular necesita de la intervención directa o indirecta del Estado, sea fomentando organizaciones como las que están trayendo ustedes, que tal vez no son gubernamentales, pero que de alguna manera se vinculan, o directamente la gubernamental, pero que si no, hay cosas que por una cuestión económica, o de formación, o de eso, necesitas gente profesional. O sea, vos no podés firmar un balance contable si no sos contador. No, totalmente. Y no lo podés hacer gratis. No. Nadie lo va a hacer gratis, y nadie lo va a hacer ni aunque sepa hacerlo si no tiene un título. Y si nadie tiene un título, ¿qué hacen? No tenemos plata. Sí, y ahí también tenés como el desafío de acceder a la información de que, no sé, realmente no sé cuántas organizaciones de base conocen que hay este tipo de organismos, de fondos que son un poco más flexibles, que dan plata para, no sé, no un proyecto específico. Pasa un montón que cuando hay una organización que ponele tiene cierta infraestructura y cierto aparato administrativo, justamente, empieza a aplicar a cosas, pero todo su financiamiento va en torno a proyectos, y es el proyecto medio el que va guiando su desarrollo. Y terminan estando atados de pies y manos a lo que el donante quiere, puede. Sí. De hecho, bueno, eso pasa mucho. Yo estuve analizando un caso de la década del 70, que es el de FATRAC, que bueno, no importa, hay una columna si les interesa sobre eso, pero donde está buenísimo igual. Yo quiero después que profundices. Justamente que un teórico argentino, un sociólogo que está desaparecido, llamado Daniel Open, justamente tenía un texto donde criticaba que la Fundación Ford en la Argentina daba incentivos, no obviamente para este tipo de sectores, porque estas son discusiones más de este siglo, pero que lo que hacía era condicionar las investigaciones y el desarrollo tecnológico en la Argentina mediante la entrega de fondos. Cosa que hoy sigue pasando, no vamos a dar nombres porque algunos hasta le han dado fondos a gente que nos cae bien, así que no queremos prender fuego a nadie, pero hay algunas empresas importantes que siguen haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, completamente. Es que ahí tenemos como, no sé, se terminan dando un montón de relaciones de poder en cualquier esfera en la que estemos hablando. Siempre cuando alguien tiene la plata y el otro está haciendo las cosas y la necesita, y bueno, es lo que sucede, ¿no? Perdón, retomando esta discusión que estamos teniendo ahora, que me parece súper interesante, y con lo que vos decís, cómo el trabajo de los datos y de la digamos, de lo que vos haces puede fortalecer para romper justamente esos cercos que tienen estos espacios que o no tienen la capacidad suficiente para desarrollarse, o cuando les otorgan esas herramientas quedan excesivamente condicionados. O sea, ¿cómo puede esto que vos trabajás, no específicamente vos, sino el área, ayudar a romper un poco eso? Y bueno, justamente creo que siempre cuanto más conocimiento podamos llegar a tener de lo que estamos logrando, vamos a poder acceder y contar con mayor seguridad justamente a, no sé, alguien que le interese, porque... Y ahí ya me pongo desde el lado de... Yo actualmente también trabajo en un fondo feminista que da de este tipo de acompañamientos un poco más holísticos para todo lo que hacen las organizaciones y con otros parámetros no tan estándares, porque son fondos flexibles y después puedo profundizar en eso, pero... Ay, se me fue el punto. Qué bronca. Pero no, digo que si me pongo desde el lado del fondo hay algo de no poder también conocer que a quién estás acompañando, a quién estás financiando, porque al fin y al cabo el que tiene la plata y está súper lejos no conoce el público en el que vos estás trabajando, no conoce tu contexto, no conoce tu entorno, y de alguna manera hay que contarla, de alguna manera hay que hacer legible eso que para uno que está ahí en el terreno, que está en el territorio, es totalmente cotidiano y lo naturalizamos, y ese también es el problema. Muchas veces las organizaciones dejan de poder dar cuenta de lo que están haciendo porque lo hacen constantemente, ¿no? O sea, te levantás, haces y nunca tenés un momento, o es difícil tener esos momentos de reflexión y decir como, che, esto funcionó, no funcionó, estoy llegando a las personas que quiero llegar o en realidad no. Hacia dónde estoy yendo con estas acciones, pensando más como en la sostenibilidad de un proyecto y no solamente en algo emergencista.
Claro, sí, eso con Pablo lo hemos discutido mucho, de que nosotros considerábamos siempre que había que demostrar que las experiencias en los barrios, o sea, poder ordenarlas bien, o a veces digo, porque obviamente siempre a veces tienen algunos problemas de funcionamiento que tienen que ver en general con esto, con que están siempre atadas a la emergencia, de que dependen de muchos factores externos, de que tienen pocos recursos, tanto humanos como materiales, pero poder mostrar casos de éxito, que hay muchos, pero en general no se saben. Y de hecho tiene mucho que ver con las cosas que están pasando hoy, porque vos seguramente, si preguntás, gran parte de la población argentina debe creer efectivamente que las organizaciones sociales se chorean la mercadería que les llega, o deben creer que extorsionan a la gente para movilizar, o que lo que hacen es una porquería y que no tiene importancia. Y de hecho ya al toque pasó que el gobierno, cuando quiso repartir 2 kilos de leche en polvo, pues repartió nada, tuvo que llamar a una organización del Opus Dei encima, porque se dieron cuenta que no era tan fácil hacerlo. Digamos, y hay que poner en valor esas cosas que se hacen, y para poner las cosas en valor, alguien tiene que encargarse de relevarlo, incluso de mostrar, para poder dar la discusión seria. No es que nosotros estamos haciendo esas cosas por emergencia, sino que lo hacemos porque realmente es algo que se necesita. Bueno, en el caso de la economía popular hay toda una discusión sobre el contexto histórico de la etapa del capitalismo que creemos que hace que eso sea necesario. Y te sumo algo, un poco sirve para ver qué funciona y qué no. Porque uno con buenas intenciones puede llegar a malos resultados, o uno con buenas intenciones y resultados estándar puede estar haciendo las cosas mucho mejor de las que las hace. En ese sentido, hay mucha discusión ahora a partir de un balance de cómo fue la política social con el gobierno anterior, diciendo, bueno, se destinaron recursos de esta manera. Lo hace mucho, creo que Fundar, el CIAS, que son cosas de informes que están buenos y reglamentos que están buenos, porque dicen, bueno, se invirtió en esto. ¿Funcionó? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Por qué funcionó? Y un poco sí, no sé si es el relevamiento, sino que los datos sean confiables y que los datos te demuestren verdaderamente qué cosas efectivamente están produciendo un resultado, te cambia muchísimo sobre la ecuación. Me acuerdo que en una experiencia que compartimos juntos, estábamos asesorando una cooperativa de reciclado. Y estábamos entre la decisión de hacer compostaje o reciclado de plásticos. Y en ese momento la información que tuvimos fue a partir de otra cooperativa que ya se dedicaba al reciclado de plásticos, que decía, mirá, nosotros tuvimos esta experiencia. No fue una cosa muy sofisticada, pero fue con esta cantidad de horas de trabajo podés generar tantos recursos para sostener a las familias que trabajan en la cooperativa. Inmediatamente con el plástico. Y con el compostaje no. Tardaba mucho más, generaba... Eso sirve para cooperativas que estén en esta escala y que les puedan esperar 6 meses para ver un rendimiento, por ejemplo. Entonces, ese estilo de asesoramiento, ese estilo de trabajo, no solamente desde lo financiero, sino también desde qué funciona y qué no, en términos de abordaje social o en términos de qué le sirve a una organización para crecer, no es un detalle, no es solamente un plus que se puede tener, sino que es cómo orientar las decisiones que se toman. Y ahí yo siempre, o al menos siempre que hablamos de tu trabajo ahora, era sobre cómo lo estás viviendo vos, pero no sé qué haces. O sea, no sé a qué se dedica el fondo en el que trabajás, pero creo que es un impronto interesante para hacer. Sí, es que viene a romper un montón de esos estándares y de, no sé, sí, todo lo que el mundo de la filantropía puede ser muy hostil, ya voy a empezar diciendo eso. Tiene muchos intereses y más cuando hablamos de escala global, empieza a ser cada vez más difícil romper con esas cosas. Para arrancar, yo estoy en un fondo que básicamente lo que hace es distribuir dinero en subvenciones que les llega de otros fondos más grandes o de grandes donantes individuales, o sea, gente que en el mundo tiene en serio mucha plata. Y que decide destinar. Cuando hablamos de fondos, nunca estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, ¿no? No, para nada. Ah, qué bueno. Para nada. O no, bueno, tal vez si le sacábamos algo tampoco estaba mal, ¿no? En este caso no, es un fondo canadiense feminista que solamente financia y es liderado por personas jóvenes, o sea, es como uno de los criterios, y únicamente a organizaciones lideradas por mujeres o disidencias, en lo que llamamos mayoría global o también podemos decirle sur global. Nosotros ya no elegimos esa manera de definirlo. ¿Sur global? Sí. Bien.
O sea, excluimos básicamente Nosotros a Europa Central. Hablamos siempre, nuestro eslogan es al sur del sur, así que estamos totalmente a favor de eso. Bien, tenemos que en breve ir cerrando porque es un poco tarde y el señor Nehuen, si no, se va a enojar, el señor que está operando del otro lado. Pero no sé si quieren, para cerrar, aportar alguna idea más. No, por un lado, a ver, que si hay alguien que está trabajando en una organización, en una cooperativa, en lo que fuera, como no demos por sentado lo que estamos haciendo cotidianamente, aprendamos, tratemos de tener esos espacios y tiempos de reflexión, porque sí, los datos son súper lindos y hay algo que es como bastante mainstream de decir, sí, usamos datos para tomar decisiones, pero realmente lo importante es reflexionar y tratar de aliviar el trabajo también, porque hacen un montón las organizaciones y los colectivos que están ahí. Y aparte no solo hacen un montón, sino que lo más triste es el grado de estigmatización que reciben. O sea, la devolución, y esto ya, no sé, tal vez me voy de tema, pero me parece tan injusto, que la devolución a tanto esfuerzo sea gritarte que sos un generador de pobreza, cuando son una de las pocas personas en el mundo que hace algo. Hay mucha gente que hace cosas, pero por lo menos que va y pone la cara, y la verdad es muy injusto. Que podría estar jugando a la Play y estás ocupándote a hacer algo que crees que es para el resto de las personas. Que decís, bueno, con mi esfuerzo le dedico a, bien o mal, de la manera que sea, aportar a que la gente viva mejor. Sí, la y gente... aparte, todo bien, pero si querés hacer corrupción y hacer guita, no te dedicas a eso. O sea, haces lo que hacen estos muchachos, no sé, vendés Bitcoin, haces los cursos de marra de trading y estas cosas, ¿no? Sí. O incluso yo creo que es más rentable ir caminando por la calle, buscar monedas tiradas en el piso y vas a ganar más plata también. O sea, seguramente ganes más dinero de esa manera. Así que bueno. No, y hay una última cosa Sí, como por favor. con esta idea, que por un lado, total, hay como estos estigmas de un lado que tenemos totalmente, no sé, miserables, la verdad, del trabajo y de falta de reconocimiento, pero después hay otro muy instalado también en el sector de la idea del mártir y del sufrimiento, como, che, yo estoy haciendo También. todo esto. Y la verdad es que saquemos eso, o sea, hay que disfrutar también lo que hacemos y hay que tratar de encontrar placer, más o menos, en esos procesos. Si queremos buscar algo de lo que haces, ¿hay alguna red social, alguna página, algo? No, la realidad es que no, perdón. Era la respuesta que no Sí. esperaba. No sé, o sea, Link en bio. sí, tengo mi Instagram personal, pero casi no difundo nada de Claro, esto. no, Capaz pero que tal se vez puede la empezar a fundación en la que hacer. trabajabas tenía alguna página. sí, algo. Te pueden escribir al privado. No, a ver, yo trabajo en este fondo que se llama Frida, de Young Feminist Fund. Lo pueden buscar en redes, o actualmente no hay ninguna apertura para sumar nuevas organizaciones. Ya estamos financiando las que tenemos y acompañamos por 5 años. Pero al año que viene o el próximo seguramente lo haya. Entonces sí, tengan los radares abiertos a ese tipo de búsquedas. Buenísimo. Bueno, les agradecemos. Bueno, nada, tuvieron algunos problemas para llegar esta gente. Es difícil que fue llegar. Pero bueno, es parte de la aventura llegar hasta acá. Porque nosotros fin del podríamos mundo. tener como todos un estudio en Palermo. Tal vez no, pero tal vez sí. Pero decidimos ponerlo acá a propósito. ¿Por qué? Porque acá estamos cerca del INTI. Entonces pensás en los despidos que hubo hoy. Estamos cerca de Tecnópolis y pensás en el negocio que está haciendo Flavio Mendoza con el Es una circo, locura eso. en Tecnópolis. Es absurdo. Tenés que cruzar la General Paz. Entonces vos cuando venís acá ya te interpelás un poco también, ¿no? Llegás al Porque es sur muy del sur. fácil ir a un estudio en Palermo, como Carva, que fue ahí. Así que bueno. ¿Por qué no está Caro acá? Después de cuando se apague la cámara te digo. No, la semana que viene vuelvan porque va a estar Carva. Nosotros vinimos por Caro. Ustedes vinieron por Carva también, ¿no? Bueno, No, por favor. bueno, muchas gracias por venir. Cuando quieran pueden volver con un poco más de tiempo y charlamos un poco más. A mí este tema me interpela mucho, como se habrán dado cuenta. Y a los oyentes también. Nos vamos con nuestra característica canción de despedida, que es este hermoso tema de Camilo Sesto, que es Temón. Vivir así es morir de amor. Nunca lo presentamos, pero hoy pinto presentarlo. Bueno, nos vemos la semana que viene, a menos que haya movilización por la ley bases, que en ese caso vamos a suspender el programa porque vamos a estar ahí arrojando luces de neón contra
el Congreso de la Nación. De quien de mí no se enamora, es por eso que mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo.